que Dios te bendiga. En el día de hoy traigo como tema los sacrificios que no le agradan a Dios. Los sacrificios que desagradan a Dios. Voy a la lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Samuel, capítulo 15, del versículo 19 en adelante. En el nombre de Jesús. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín de ovejas y vacas las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. En estos tiempos postreros no tenemos un profeta como Samuel que nos hable de parte del Señor, pero teníamos la palabra profética más segura, la Biblia, la palabra de Dios, en la cual Dios ha establecido los estatutos y mandamientos que nosotros debemos cumplir. Que el Señor nos bendiga en el día de hoy, que el Señor nos guarde y nos dé la sabiduría para entender lo que el Señor nos va a decir por medio de su palabra. En el día de hoy yo tengo que obedecer lo que el Señor me ha mandado a decirle a su iglesia. Esa iglesia que Él lavó y compró con su propia sangre. Amados hermanos, debemos aprender de los errores de Israel, de las cosas que hicieron para agradar a Dios, pero que a Dios esas cosas no le agradaron. Dice su palabra en Romanos 15, versículo 4, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Nosotros, la Iglesia de Cristo, decimos que somos el Israel espiritual, y la palabra de Dios nos manda que debemos ser santos, porque Él es santo. El Levítico 11, 44 dice: escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y no solo se lo dijo a Israel, también lo dice hoy a nosotros que somos su pueblo. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice a nosotros, su iglesia, lo mismo que dijo Dios a Israel en Éxodo 19, 6. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Muchas veces, así como sucedió con Saúl, los sacrificios que como pueblo de Dios hacemos para agradecer, para adorarla, para glorificar a Dios no le agradan. Debemos entender que no necesariamente todo lo que hagamos para el Señor, aunque digamos que es para su gloria, esto le vaya a agradar a Dios. Debemos actuar como hijos de luz y antes de hacer u ofrecer algo a Dios, debemos comprobar si eso que vamos a hacer para el Señor va a ser de su agrado. Así lo dice en Efesios 5, versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor, para que no seáis partícipes de las obras de las tinieblas,
Cuando usted va a hacer algo para Dios, usted se pregunta primero si lo que va a hacer le va a agradar a Él. Lo que va a ofrecerle le irá a agradar a Dios. Le irá a agradar al Señor lo que usted va a ofrecerle. Estamos comprobando el origen de las cosas que estamos haciendo para el Señor. Estamos escudriñando las Escrituras para saber si estamos haciendo o lo que vamos a hacer para Él le va a agradar, o vamos a estar pecando como lo hizo Saúl, como ocurrió con Saúl. Quizás muchas veces por soberbia y por agradar al pueblo de Dios hemos pensado como Saúl y hemos hecho algo para Dios creyendo que le estamos agradando, pero estamos haciendo todo lo contrario a lo que Él nos ha mandado. Saúl, para consentir al pueblo de Israel, para no herirlos, para no hacerles sentir mal, hizo la voluntad de ellos, pero desobedeció la voluntad de Dios. Desobedeció lo que Dios le había mandado por medio del profeta Samuel. En estos postreros tiempos, en muchas iglesias, ha sucedido y está sucediendo lo mismo. Sus líderes, los que deberían obedecer la palabra de Dios, han permitido que se hagan en sus congregaciones toda clase de cosas que Dios en su palabra abomina y aborrece. Primeramente, antes que nada, debemos conocer el origen de lo que vamos a ofrecer para el Señor. Debemos buscar en las Escrituras si lo que vamos a ofrecerle está permitido por Él o Dios nos ha mandado de que no debemos hacerlo. Estamos viendo el caso de Saúl, quien quiso agradar a Dios ofreciendo sacrificios de animales. Él, en su obstinación y rebeldía, pensó que a Dios le agradaría lo que iba a ofrecerle, lo que iba a hacer para el Señor. Pero eso a Dios no le agradó, porque el origen de esos animales, Dios le había mandado que no debía dejar nada con vida del pueblo de Amalek, ni aún a los animales. Pero Saúl separó lo más gordo de los animales para hacer sacrificios a Dios, creyendo que como era para la gloria del Señor, el Señor lo iba a recibir. Él, desobedeciendo a Dios, desobedeciendo lo que Dios le había mandado, decidió ofrecerle sacrificio de las primicias del anatema, y no pensó que para Dios lo más importante es que se obedezca a su palabra y no los sacrificios, no las ofrendas o los holocaustos que podamos ofrecerle. La iglesia del Señor en estos postreros tiempos, así como quería hacerlo Saúl, también está ofreciendo al Señor sacrificios y ofrendas de las primicias del anatema. Lo que a nosotros nos parece ante nuestros ojos carnales lo más bonito y lo más agradable del mundo, y se lo queramos ofrecer al Señor, se lo estamos ofreciendo al Señor como sacrificio, y muchas veces aún sabiendo que eso no agrada a Dios. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor nos ayude. Veamos primero los sacrificios de alabanza que le estamos ofreciendo a Dios. Los cánticos y la música que estamos realizando como un sacrificio de alabanza para glorificar, para alabar y adorar a Dios. ¿Le agradará al Señor? ¿Estará agradando esto al Señor? ¿Cuál es el origen de la melodía o el ritmo que estamos usando para glorificar su nombre? Dice su palabra, todo cántico, toda alabanza, toda oración, como dice en Hebreos 13:15, que debe ser presentada a Dios como un sacrificio de alabanza. Pero estamos seguros que si la alabanza de adoración que le estamos ofreciendo estará agradando realmente a Dios. ¿Sabemos cuál es el origen de esa música? Los cánticos, las melodías y los ritmos de la música del mundo también son un sacrificio, pero para el Dios de este siglo, para Satanás el diablo. Dice la Biblia en 1 Corintios 10:20, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor nos bendiga y nos guarde. No podemos negar que en la iglesia
que la música que hoy se canta y se toca en las iglesias se está usando realmente ritmo y melodía que los gentiles están usando para glorificar a los demonios, como son el rock, el rap, la música ranchera, las cuecas cristianas, y le llamamos cristianas solo porque le cambiamos la letra, pero sigue siendo la misma melodía, la misma música, el mismo ritmo que el mundo escucha. Y con lo cual sacrifican esto a Satanás, el diablo. Nosotros sabemos que el origen de esa música no proviene de Dios, sino del mundo. Proviene de las cantinas, de los bares, de los pubs, de las ramadas, lugares donde el mundo se droga, se emborracha, donde está la perversión y donde se adora a Satanás. Por ejemplo, la música que llamamos gospel y que está de moda en algunas iglesias proviene de los rituales satánicos que hacían los esclavos en África. ¿Lo sabía usted? Conociendo el origen de esta música, ¿se agradará a Dios que se la ofrezcamos como sacrificio de alabanza para su gloria, aunque le pongamos letra cristiana? Aún sabiendo que su palabra nos dice que no debemos presentarle sacrificio imperfecto, inmundo y que esté contaminado de alguna manera. Saúl pensó que como a él le parecía bien, a Dios también le parecería bien y que recibiría su sacrificio sin importarle su origen. Muchos cristianos piensan en estos tiempos así como Saúl, que como nos gusta a nosotros y como le cambiamos la letra a estos ritmos y melodías del mundo, a Dios obligatoriamente también tiene que agradarle. Total, lo hacemos todo para la gloria del Señor. Y no pensamos que esto es un pecado que traerá consecuencias para nuestras vidas, como ocurrió con Saúl. El Señor le dijo a Israel: vosotros me seréis un pueblo santo y apartado para Dios. En Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9, Dios le dijo a Israel: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. En Deuteronomio 20, 16, le mandó diciendo: a ninguna persona dejarás con vida de esas naciones. Las destruirás completamente, para que no os enseñen a hacer las abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra vuestro Dios. Estos mandamientos que fueron para Israel, aún hoy día están vigentes y ahora son para nosotros su iglesia. Porque como dice su palabra, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Nosotros como pueblo santo de Dios no podemos ofrecerle al Señor las mismas cosas que el mundo ofrece como sacrificio a los demonios. Como linaje escogido de Dios no debemos ofrecerle a Dios sacrificios de alabanza y cánticos con melodías y ritmos del mundo solo porque le cambiamos las letras, porque estaríamos pecando ante Dios. Porque este sería un sacrificio impuro, un sacrificio imperfecto, y estaríamos con ellos deshonrando a nuestro Señor. En Malaquías 1, versículos 6 y 7, Dios dice a Israel: ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Y el pueblo le pregunta a Dios: ¿en qué te hemos menospreciado? Y Dios le responde: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y cuando ofrecéis animal ciego, cojo o enfermo. Iglesia del Señor, este es el verdadero sacrificio de alabanza que agrada a Dios y que debemos ofrecerle a Él, como dice su palabra en Efesios capítulo 5, versículo 17. Y no se olvide de este versículo, porque dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales. No solo debemos comprobar lo que es agradable al Señor en lo que es el sacrificio de alabanza, sino comprobar en cómo actuamos ante el mundo como pueblo de Dios,
como pueblo, como linaje escogido de Dios. Debemos vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente como Él nos manda, y no debemos seguir sus costumbres ni hacer lo mismo que el mundo hace cuando celebran sus tradiciones. Debemos entender que como ciudadanos debemos respetar y cumplir las leyes de nuestro país, pero no así seguir las prácticas, ni las costumbres, ni las tradiciones como lo hacen los gentiles. Por ejemplo, en nuestro aniversario patrio, está bien poner la bandera en nuestras casas porque es la ley y debemos obedecerla. Pero la ley no dice que debemos vestirnos, ni cantar lo que ellos cantan, ni bailar su música como ellos, ni seguir sus costumbres, ni celebrar las tradiciones como ellos lo hacen. ¿Cómo estamos celebrando las tradiciones religiosas? ¿Hacemos lo mismo que hace el mundo? Por ejemplo, en la Pascua, ¿engañamos a nuestros hijos con el viejo pascuero, los árboles de Navidad y los conejitos de Pascua? ¿Conocemos el origen pagano de todo eso? A veces por creer que no le importará al Señor y porque todos lo hacen, nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, como lo hacía el pueblo de Israel, cuando copiaba lo que los gentiles hacían, aún sabiendo que estaban desobedeciendo lo que Dios les había mandado. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, Dios les había mandado y les había advertido diciendo: no aprenderás a hacer según las abominaciones que los gentiles hacen. La iglesia de Cristo no es de este mundo y debemos vivir en Él de manera sobria, justa y piadosamente como dice su palabra y como Dios nos ha mandado. No debemos andar como los gentiles ni hacer lo que ellos hacen, aunque a ellos les parezca cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en sus costumbres mundanas, en sus disoluciones ni en sus idolatrías. Y como dice el Señor, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar a nuestro alrededor. Porque la gracia de Dios, dice su palabra en Tito 2:11 al 15, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándolos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, aleluya, y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo, quien dice su palabra que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y le dice a Tito, esto habla, y nos dice a nosotros también, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Y eso me lo está diciendo a mí y a usted también. El Señor dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todas las cosas del mundo, aquí dice todas, no dice algunas, porque todas las cosas que hay en el mundo no provienen del Padre, sino del mundo. El Señor Jesús dijo en Juan 17, Padre, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, aleluya. Estamos obedeciendo a su palabra para ser santificados en la verdad realmente, que el Señor tenga misericordia. Si tenemos la mente de Cristo, entonces debemos pensar como Cristo y entender que aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Por eso no debemos copiar lo que el mundo hace. En Deuteronomio 18, versículo 10 dice el Señor, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Se lo dijo a los israelitas. Pero Señor, esta palabra está también para este tiempo. Los gentiles en ese tiempo ofrecían como sacrificio a sus hijas y a sus hijas al dios Baal. Los quemaban en una hoguera que había en la imagen de su dios. Cuando en Halloween los gentiles disfrazan a sus hijos,
están haciendo lo mismo. Están haciendo pasar a sus hijos por el fuego y ofreciendo a sus hijos al Dios de este siglo, a Satanás, el diablo. Cuando usted, hermano, disfraza a su hijo de Halloween, de guaso, de payaso, o de mimo, o de cualquier otra cosa que el mundo hace para adorar al Dios de este siglo, aunque sea para hacer una obra de teatro cristiana, usted está actuando tal como lo hace el mundo. Y también usted está haciendo pasar a sus hijos por el fuego. La Biblia en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 20, dice: lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Tenga el Señor misericordia. No debemos olvidar que nuestro Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Él es un Dios celoso de su santidad y no pasará por inocente al culpable. El Señor quiere un pueblo santo, porque Él es santo, un pueblo separado del mundo en lo que se refiere a sus costumbres y a sus tradiciones paganas. Así como Saúl recibió justo castigo y retribución por su desobediencia, así como Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, recuerda su palabra, fueron incinerados por presentar a Dios fuego extraño, hoy el Señor, al ver cómo sus hijos se están introduciendo en su iglesia fuego extraño, con doctrinas extrañas, costumbres y tradiciones del mundo, Él también está disciplinando y haciendo pasar por el crisol a su iglesia, porque han contaminado sus templos con las tradiciones y costumbres del mundo. Han contaminado sus púlpitos ofreciendo sacrificios que desagradan a Dios. Han contaminado sus alabanzas con melodías y ritmos mundanos. Han contaminado su altar presentando a Dios ofrendas inmundas. Se han corrompido haciendo en su iglesia las mismas cosas que hace el mundo para adorar a Satanás. Tenga el Señor misericordia. Como las danzas, las coreografías, las obras de teatro, los shows y música mundana, ofreciendo al Señor sacrificio de las mismas primicias del anatema, y más aún blasfemando contra Él al decir que todo esto lo hacen para la gloria de Dios. Tenga el Señor misericordia. Por esto hoy la iglesia está siendo disciplinada y está siendo probada con esta terrible pandemia que el mundo entero está padeciendo. En estos posteros tiempos el Señor le está dando a su iglesia un tiempo de reflexión y de angustia. Una última oportunidad para que clame a Él, para que se humille y se arrepienta de los pecados que contra Él han cometido. Porque el Señor viene pronto. Él viene a buscar una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Una iglesia que compró Él mismo con su sangre preciosa, aleluya. Nosotros, la iglesia del Señor, debemos arrepentirnos y reconocer que le hemos fallado, que no hemos hecho conforme a su voluntad, que no hemos hecho conforme a su palabra y que hemos sido rebeldes, desobedientes y soberbios, aleluya. Dios le dice a Saúl que antes que todo sacrificio, antes que cualquier cosa que podamos ofrecerle, Él se complace más bien de la obediencia a lo que Él ha establecido en su palabra, porque la obstinación y la desobediencia es como pecado de adivinación ante su presencia. En estos postreros tiempos de la iglesia del Señor se ha estado manifestando el mismo espíritu de la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia obstinada, que cree que su salvación está asegurada y que no necesita arrepentirse de nada. Una iglesia donde hay mucha emoción, pero no hay nada de unción, aleluya. Una iglesia carnal, una iglesia que no busca su presencia, ni el bautismo del Espíritu Santo. Una iglesia miserable, pobre, ciega y desnuda, aleluya. Pero el Señor en su gracia y en su misericordia, aún en este tiempo está llamando y le dice a su iglesia: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, aleluya. El que venciere
Aquí quiere decir el que deje su orgullo, su soberbia y su obstinación, el que se arrepiente y se humille. A ese dice, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Iglesia de Cristo. Así dice el Señor: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y orare, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Que el Señor les bendiga grandemente. Para mi Señor, que hizo los cielos y la tierra, sea toda la gloria, la alabanza y el imperio. Y para mí, su siervo, sea solamente su misericordia. Amén. Amén.